Aquí tengo mi multímetro, lo he colocado en la posición de ohmios y ahora conecto el multímetro en los extremos de cada embobinado. Normalmente debo de tener una tensión entre 150 y 200 ohmios. Ese es un valor correcto. Observen, tengo 173 ohmios en ese embobinado. En el otro embobinado tengo lo mismo. Entonces significa que está bien el embobinado. Naturalmente, esta medición la voy a realizar directamente en el motor, o sea, en el odómetro. Me conecto en un extremo y posteriormente me conecto en el otro extremo. Ahí tengo un buen valor óhmico, cambio de posición y tengo el valor óhmico. Si no se atora ese odómetro y tiene un buen valor óhmico, entonces significa que ese motor está trabajando correctamente. Si no llega a funcionar, entonces ya no es su culpa, porque él está bien. En este caso, tendríamos un problema en los circuitos driver. Los circuitos driver vienen a ser elementos que van a enviar voltajes o pulsos o señales hacia los embobinados del motor. En este caso, aquí tenemos, en esta figura de la página número 67, este diagrama donde se muestra que existen drivers que me mandan una señal de PWM, que es un pulso modulado en anchura, para moverme las agujas, o sea, los odómetros. Si mis odómetros están bien y no se están activando, entonces significa que puedo tener problema con los drivers o con las líneas de conexión entre los drivers y los odómetros. De hecho, este tipo de tableros, una de las fallas frecuentes que se presentan son los falsos contactos. Es algo que llega a suceder muy comúnmente. Pero repito, si no está trabajando en lo absoluto el tablero, bueno, verifique su convertidor de DC-DC. Pero si enciende y lo que se atora es una de las agujas, uno de los odómetros, entonces verifique el motor. Mecánicamente no está atorado. Segundo, está bien su ohmiaje. Y tercero, va a tener que checar su circuito driver. Normalmente los circuitos driver son los integrados que se encuentran cerca de los motores. Por ejemplo, observe, estas son las conexiones del motor. Y aquí está su integrado driver. De este otro lado tengo yo el motor y tengo driver. Tengo motor y tengo driver. Motor y tengo driver. En algunas ocasiones voy a tener integrados con mayor número de terminales. Y eso se debe a que no nada más van a controlar únicamente a los motores, sino van a controlar a diodos LED o lámparas, que le llamamos en México lámparas de pellizco, que deben de ser activadas en un momento determinado. La información que envían los drivers es para activar o motores o estas lámparas o diodos LED. Naturalmente los drivers reciben información del microprocesador, que es el cerebro de todo el tablero. Cerebro que también va a controlar al display de cristal líquido. Y el display de cristal líquido naturalmente también tiene un integrado driver que va a permitir que se haga opaco en ciertas zonas para indicarme la información. Este es el integrado driver del display de LCD. Ahora bien, les comentaba que es muy importante que usted verifique si su tablero funciona, por lo menos prende, hace algún tipo de activación. Si no lo hace, es momento de revisar el convertidor de DC-DC. Ahora, ¿cómo puedo saber dónde está? Porque hay la presencia de capacitores del tipo electrolítico. Los capacitores electrolíticos son señal de que en ese lugar hay líneas de alimentación. Entonces, tengo que comprobar, si no funciona mi tablero,
tengo que comprobar si está trabajando este circuito de convertidor de DC-DC. Ahora, ¿cómo lo vamos a lograr? Bueno, simplemente polarizando. Primero vamos a polarizar mi tablero. No olvide que tenemos nuestro manual y que en nuestro manual tenemos que ver las líneas de conexión. Por ejemplo, en la página número 68 tenemos en este lugar la entrada de voltaje de alimentación por las terminales 2, 3 y 4 del conector C220. ¿De dónde viene este voltaje? De mis líneas de alimentación de 12 voltios. Se unen con diodos y de los diodos van a polarizar a mi circuito. Ahora bien, terminales 2, 3 y 4 de C220. C220 es uno de los 3 conectores con que cuenta mi tablero. Conector A, conector B y conector C. Y en este caso, yo tengo que estar muy familiarizado. Durante el presente curso les he hecho mucho énfasis de que revisen su información, de que chequen los pines, de que chequen terminales. Porque ustedes no van a poder conectar una computadora, no van a poder conectar un módulo, no van a poder conectar un tablero para checarlo en el banco de trabajo si no saben qué hay en sus terminales. Que si hay tierra, que si hay voltaje, que si hay entrada de la señal de un sensor, etc. Entonces, es muy importante que ustedes hagan esta verificación. En este caso, tenemos nosotros en la página número 72 el conector C220C. Y observen, terminal 1 tierra, terminal número 2, voltaje suministrado de arranque con protección de sobrevoltaje, igual a 3, igual a 4, que era lo que estábamos viendo. Entonces, si yo en este momento quiero conectar mi tablero, porque deseo verificar su fuente de alimentación, entonces lo que voy a tener que comprobar es ubicar la fuente de alimentación. Naturalmente tengo que aplicar un voltaje de alimentación. Entonces, tomo mi batería, conecto el negativo y me voy a ir a la terminal número 1 de mi conector 220C, que por ahí voy a poner voltaje de batería. Pueden observar que ahorita ya voy a hacer la comprobación de todo el tablero, pero ya dejando los odómetros a un lado, porque puede ser que ahí no tenga el problema. Entonces es momento de checar la tarjeta. Ahora, voy a conectar mi línea al voltaje positivo, que en este caso es la terminal número 2. Podría ser la 3, podría ser la 4. Y alimento. En ese momento hubo una reacción. Eso significa que lo más seguro es que el convertidor de DC-DC que se encuentra en este lugar está operando correctamente. Ahora, quiero que observen algo importante. En este lugar que tenemos está la presencia de diodos, está un disco que es un VDR o un protector de sobrevoltaje y están capacitores del tipo electrolítico. Entonces, eso significa que en este lugar se encuentra el convertidor de DC-DC. De hecho, es este circuito integrado, el convertidor de DC-DC. Observen ustedes qué va a suceder en el momento que yo conecte mi multímetro digital. Si yo coloco mi multímetro y la terminal negativa la mando a tierra, y lo pongo en 20 voltios de corriente directa y verifico el voltaje en alguno de los integrados. Normalmente el voltaje es un extremo de los integrados. Aquí hay una tensión. Observen, estoy midiendo en un circuito integrado.
Y vean, tengo 5 voltios. Tomé una de las terminales laterales y ahí tengo 5 voltios. ¿Qué significa? Que el voltaje que entra en este lugar, que es de 12 voltios, se convierte después del convertidor de DC-DC en un voltaje de tan solo 5 voltios. O sea, está funcionando bien mi convertidor de DC-DC. Pero recuerden que aquí yo tenía 3 diodos. Y si veo mi información, voy a tener precisamente esos diodos en la página número 68. Aquí tenemos los diodos conectados a las terminales 2, 3 y 4. Se unen y me entregan un voltaje. ¿Para qué están los diodos? Los diodos están para proteger en caso de que alguien invierta la batería por error y no dañemos al sistema. Estos son diodos de protección y son diodos que van en serie con la línea. Observen el voltaje que hay a su salida. No son 12 voltios, es un poco menos. ¿Por qué razón? Porque los diodos están en serie y los diodos consumen voltaje. Yo verificaría esto y verificaría también que estuviéramos nosotros obteniendo el voltaje de salida. Si hay voltaje de salida, está funcionando mi convertidor de DC-DC. Si no está funcionando un determinado odómetro, entonces verifico su driver. Y que su driver no tenga falsos contactos. Les repito, la mayoría de fallas que tienen los tableros son falsos contactos por la vibración, por el movimiento. Estos tableros se llegan a desprender alguna terminal de algún integrado, de algún componente y deja de funcionar. Ahora, no vamos a andar revisando todos los componentes uno por uno, porque eso nos llevaría mucho tiempo. Más bien, debemos de ubicar el problema tomando en cuenta la sección que está fallando. Si no hay alimentación, no funciona mi tablero, entonces checo la falla en el convertidor de DC-DC. Si no funciona un odómetro determinado, entonces verifico las conexiones y componentes que se encuentran alrededor de ese conector. Y naturalmente verifico el odómetro. Y en todo caso, lo reemplazo. Reemplazo el odómetro o reemplazo algún transistor o algún diodo que se encuentre dañado. Pues bien, amigos, hemos concluido el presente curso de reparación de computadoras automotrices de Ford. Les recomiendo visiten nuestra página de internet electronicayservicio.com, donde va a encontrar otros cursos virtuales disponibles para ampliar sus conocimientos en el área de reparación de computadoras automotrices. De hecho, tenemos disponible el curso de reparación de computadoras Chrysler y Nissan, naturalmente computadoras automotrices. Y también tenemos disponibles lo que viene a ser nuestros manuales de computadora y módulos automotrices. En estos manuales analizamos de manera externa el conexionado que tiene la computadora automotriz en toda la estructura electrónica en los vehículos. Hacemos un análisis del tipo de voltajes que le llegan, las señales que le llegan de sensores y las salidas a actuadores. El estudio lo hacemos de una manera muy profunda y contamos con una gran variedad de estos manuales. Le pido por favor que revise nuestra página de internet electronicayservicio.com, donde estamos colocando todo el material nuevo que estamos produciendo. Asimismo, le invito a que vea los videos en YouTube que estamos colocando precisamente en esta plataforma para poder ampliar su capacitación en el área de la electrónica automotriz. Mi nombre es José Luis Orozco, soy de Electrónica y Servicio de Mecánica Fácil. Me dio mucho gusto estar con usted y nos vemos en el próximo curso virtual. Hasta la vista.